Buenas. Hoy trataré del texto que me publicó la Fundación Navarralde de Pamplona, de Iruña, en Navarra, sobre la Revolución altomedieval. Se hicieron unas jornadas sobre derecho pirenaico en Agurain, en castellano Salvatierra, en la provincia de Álava, en la que fuimos 10 ponentes, y allí yo desarrollé el texto que a continuación os doy el título. Mi texto se titula El derecho consuetudinario en Navarra, de la Revolución de la Alta Edad Media al Fuero General. No es particularmente largo, son 62 páginas y va con otros 9. Luego diré algo más de los compañeros y compañeras que estuvieron allí. Hoy me voy a concentrar en explicar algunas cuestiones relacionadas con este texto que, siendo mi mejor estudio de historia medieval, especialmente de historia altomedieval, ha pasado relativamente desapercibido, lo cual me duele. En primer lugar, ¿por qué el interés mío por el mundo medieval? Hay gente que cree que se reduce todo a un medievalismo, a una intención de comprender aquella época, que es bastante larga, puesto que empieza en el siglo V y acaba en el siglo XV. Son 1000 años de historia europea de una importancia fundamental. Pero, aun siendo esto verdad, es más verdad que el objetivo que yo busco es entender la génesis del comunal. El comunal es decisivo para buscar remedio al mayor mal de nuestro tiempo, o uno de los mayores, que es la acumulación de propiedad en muy pocas manos. Cuando nosotros nos enfrentamos a la gran empresa multinacional, tanto financiera como industrial, como de servicios, sobre todo la financiera, la banca, lo podemos hacer con un criterio simplemente crítico, denunciamos, pero no damos respuesta plausible a cómo poner fin a la dictadura del gran capitalismo. Las soluciones que se han dado al capitalismo en los últimos 100-150 años han sido básicamente dos. Básicamente y nada más, solo hay dos. Una que es que eliminamos el capitalismo desarrollando un Estado hiperpotente, lo cual en la experiencia histórica de la Unión Soviética, de China, incluso aquí de la Guerra Civil, pues se lleva a un capitalismo aún mayor. Esta es la solución del marxismo. Marx creía que el hipercapitalismo, un capitalismo muy desarrollado, era socialismo, pero en realidad el capitalismo, digamos en su etapa más potente, pues es solo capitalismo muy potente. Esta ilusión marxista, esta esperanza de que el capitalismo se convirtiera, digamos, de forma evolutiva en su opuesto, ha demostrado ser nada. En los hechos se ha manifestado como un horror y intelectualmente es una completa nulidad. Lo diré una vez más, también es debido a que Marx no tenía ni idea. Marx era un señor de una ignorancia enorme en todo respecto al capitalismo contemporáneo, pero también respecto a la historia. Lo único que tenía mucha cara dura, y entonces se inventó una interpretación que los hechos han refutado, pero a costa del sufrimiento y del dolor, incluso de la muerte de millones de personas en las llamadas revoluciones comunistas, etc. La otra solución es lo que yo llamo el anticapitalismo de grandes almacenes, que es ahora el que practica, por ejemplo, la CUP en Cataluña, que consiste en defender un anticapitalismo de consumo. Luchamos, entre comillas, contra los capitalistas para que la gente consuma más. Si en el pasado el capitalismo era básicamente productivo, pues ahora, en los últimos 40 o 50 años, el capitalismo es básicamente consumista. Por lo tanto, este anticapitalismo que se concentra en el consumo, pues no es nada más que una adaptación del pensamiento radical, entre comillas, a las realidades del capitalismo, y es una forma de procapitalismo claro y evidente.
Puesto que estas dos expresiones de anticapitalismo, la estatista y la consumista, no llevan a nada, había que mirar en otra dirección. Esto yo ya lo comprendí hace bastantes años, hace 15 o 20 años quizá, y entonces me empezó a interesar el comunal. Yo conocía pues la existencia de bienes, tierras comunales, por aquí, en el pueblo este, en el pueblo el otro, sobre todo en Castilla, y las miraba con interés. No comprendía nada o casi nada de sus orígenes, pero observaba con atención pues que eran a veces bosques enormes, bosques muy buenos, en los cuales pues se podía extraer leña y madera, se podía meter a pastar el ganado, y aquello era del común de los vecinos. Luego me fui enterando que en el Reino de España todavía hay 4,5 millones de hectáreas de comunal, que es bastante, considerando que las tierras de cultivo son 19 millones. Hay más comunal, por ejemplo, en Navarra, y adopta muchos nombres allí, varios nombres. Por ejemplo, también tenemos allí en Guipúzcoa y en Álava las parzonerías, que son grandes extensiones comunales de un comunal compartido entre varios municipios con un bosque alto muy interesante. Por tanto, tiene que quedar claro que mi interés por el comunal no es tanto, aunque también por razones históricas, sino por buscar salida a una situación que en lo intelectual y en lo práctico estaba sin salida, que era cómo liquidar el capitalismo. De ahí que fuera estudiando el asunto, y en mis libros, en las charlas, en artículos, en vídeos, yo este asunto lo he ido tratando bastante, puesto que si el anticapitalismo estatista es monstruoso, el anticapitalismo del Corte Inglés es sencillamente ridículo. Y es ahora el que prevalece, porque claro, después de las atrocidades del llamado socialismo real, pues ya la idea de que el Estado nos va a salvar del capitalismo no se aprecia. Mucho más porque esta idea, exactamente esta idea, es quien mejor la explica es Mussolini, y es la idea del fascismo, y aquí la idea de la falange. Luego, aquí el Partido Comunista la ha mantenido, muchos intelectuales de izquierda, Izquierda Unida de vez en cuando en algunos de sus textos sigue defendiendo que efectivamente el Estado por naturaleza es anticapitalista, de ahí que defiendan la tesis de que Estado y lo público es lo mismo. No, lo público es lo del pueblo, y el pueblo es una cosa y el Estado es otra. El pueblo y el Estado son antagónicos. Así pues, fui profundizando en el análisis del comunal con un objetivo realmente práctico proyectado hacia el futuro. El comunal del pasado básicamente era agrario y artesanal. Atención, no solamente agrario, sino que incluyó un montón de bienes artesanales que eran bienes de la época, que podían ser molinos, fraguas, batanes, etcétera, que la tecnología artesanal a partir de los siglos 8 o 10 ya llegó a ser realmente poderosa y muy eficaz. Incluso hay por ahí entendidos en tecnología que dicen que una parte de ella puede ser aplicada a nuestras condiciones con gran ventaja, porque no hace consumo energético, no contamina, etcétera. Por tanto, no era solamente bienes como tierras, bosques, etc. No, había también un comunal artesanal, o un comunal, podemos decir, preindustrial. No olvidemos que ya lo he dicho en varias ocasiones, que hay estudiosos de la historia que hablan de la revolución industrial del siglo XII. Lo único que tengo que añadir es que para mí es un poquito anterior. Por lo menos en la península ibérica esa revolución industrial se produce ya en los siglos IX y X, que son el momento central. Bueno, en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización dedico a este asunto pues un capítulo que se llama Bienes comunales en Castilla, y tomé como caso particular cómo se había dado el comunal, pero me concentraba más en de qué manera la revolución liberal lo destruye en el siglo XIX, que lo elimina, no totalmente porque algo queda, pero casi del todo, que en sus orígenes. Y esto era un error porque estudiaba el momento de su muerte, de su liquidación, cuando lo que hay que estudiar es su origen para comprender bien su verdadera naturaleza. También lo estudié en mi libro dedicado al arte medieval, aunque el comunal aquí es tratado implícitamente
es de importancia saber que las llamadas iglesias de concejo, que son las iglesias románicas de los pueblos y de las aldeas, la gran mayoría del románico existente, quizá el 95%, eran también bienes comunales, pues eran levantados por el común de los vecinos de una manera u de otra. Son todos edificios pequeños, muy valiosos estéticamente, con una gran carga ornamental que se atenían al esquema general propio de las construcciones románicas. Incluso anteriormente, lo que se llama arte de la repoblación o arte prerrománico, o algunos le llaman arte tardo visigótico, que yo considero que es una expresión inadecuada, pues eran incluso más que el románico iglesias o templos de concejo. Porque tengamos en cuenta que el románico ya es tardío, ya es el momento de, digamos, de apoteosis de la sociedad medieval hispana, pero también de decadencia. Las cosas son así hasta un punto que yo fui definiendo las características de esta sociedad, que es sociedad concejil, porque se gobierna por el concejo, sociedad comunal, porque su elemento decisivo en lo económico son los bienes comunales, sociedad del derecho consuetudinario o derecho de construcción popular, que luego se manifiesta parcialmente en los foros municipales, y también sociedad de los trabajos colectivos, trabajos comunales, trabajo libre asociado. Aquí en Castilla el término que se usaba para este tipo de trabajo todavía es hacendera. La hacendera eran las formas de ayuda mutua en el trabajo que se llevaban a efecto pues, para trabajar una tierra, para sacar leña o madera de un monte, para recuperar un puente y tal. En el País Vasco la expresión suya es ausolán, de ahí que el libro de Jasone Michel Torena, que yo recomiendo a la gente que sea euskaldun, se titula Ausolanaren cultura. Lo característico de este tipo de trabajos es que se diferencia sustancialmente del actual salariado y del antiguo régimen esclavista. Es un trabajo libre en función de desarrollar la riqueza colectiva y con fines comunales. Hay muchos tipos de trabajo comunal, algunos son para el bien común en general, otro para ayudar a tal o cuales vecinos, o hay muchas maneras. Algunos se dan en el seno de la familia extensa, en otros participa toda la vecindad, vecindad viene de vecino, y entonces en la época las estructuras vecinales eran muy poderosas, entre otras cosas porque eran los vecinos los que actuaban asambleariamente en los basarres en el País Vasco, en los concejos aquí, o bien también allí decidían la gestión del comunal, que llegó a ser la forma dominante, que era la forma dominante de propiedad, muy por encima de la del clero, muy por encima, o la de la nobleza y la corona, muy por encima. Es decir, en aquellas sociedades había, podemos decir, 5 formas de propiedad, 2 populares, que era la comunal y la de la familia extensa, que eran diferentes, pero coexistían, y luego 3 de los poderes constituidos, que eran la propiedad de la corona, que era quizá la más importante, la del clero y la de la nobleza. El radicalismo jacobino pretendía que todo lo que había en el pasado era propiedad del clero. Esto se inventó con la Revolución Francesa para tener una justificación para la destrucción del comunal. Pero bueno, esto es una cosa muy desvergonzada, muy vil de todo este radicalismo republicano que se ha basado siempre en expropiar al pueblo, desde el jacobinismo hasta la Segunda República, que se ensañó especialmente en el expolio del comunal como permanecía. La Segunda República Española es el régimen más expoliador, junto con el franquismo, del comunal que ha habido, y se hacía de muchas maneras, de ahí la resistencia popular que hubo tan fuerte y que culminó en la guerra civil. Así pues, una idea tiene que quedar clara. Mi interés por el comunal no solo es histórico, ni siquiera principalmente es histórico, no pretendo hacer solo una rememoración del pasado, sino comprender qué fue el comunal, entender su naturaleza y por lo tanto, comprender cómo nació, cómo fue, cómo declinó
y cómo casi desapareció. Porque aunque hoy existe, es verdad que existe todavía millones de hectáreas, pero adquieren ya formas en parte desnaturalizadas. En algunos lugares se siguen manteniendo las viejas tradiciones de reparto de tierras por tiempo o formas de trabajo colectivo, estas ya muy escasas, cuando anteriormente eran cientos de maneras de trabajo colectivo. También para el libro de David Algarra, en catalán, que se titula El comú català, la historia dels que no surten a la historia, como él estudia el comunal allí en Cataluña, pues lleva un próleg, o sea, un prólogo mío, en el que doy también algunas indicaciones. Este libro es una aportación enorme, tiene un valor historiográfico descomunal, porque es la primera vez que se da una visión de conjunto, sistemática y extensa del comunal en Cataluña, que la burguesía catalana y luego la partitocracia perversa que continúa jugando a nacionalista allí, pues siempre negó que existiera allí comunal, ¿no? Y ahora ya pues lo hemos recogido y lo hemos aclarado. El texto que hoy estoy comentando aparece publicado en la revista Aria, que es en un número extra de esta revista, que es la de la Fundación Navarralde, allá en Navarra, en Pamplona, y el título que tiene es Derecho Pirinaico en castellano y Zuzenbide Piriniarra en euskera. De los 10 textos que contiene, 9 son en castellano y 1 de Jasone Michel Torena está en euskera. Aquí me atreví, cuando me pidieron que participara en la jornada sobre derecho pirinaico en Agurain, a ir a la esencia del asunto explicando los orígenes del comunal. Porque al comprender los orígenes explicábamos mejor su naturaleza concreta, lo entendíamos mejor y lo podíamos aplicar a las realidades del siglo XXI. Que atención, ya sé que las realidades actuales son urbanas, industriales y de servicios, puesto que la agricultura hoy tiene una significación muy pequeña, pero estoy completamente convencido que los fundamentos esenciales del comunal, que antiguamente fue agrario y artesanal, agrario, ganadero y artesanal, pueden servir perfectamente para liquidar el capitalismo de forma exitosa y crear una sociedad liberada del capitalismo, de la concentración de propiedad, que es una de las pesadillas que hoy nos atan. Liquidar el capitalismo significa también liquidar el trabajo asalariado, que es causa de infinidad de males, puesto que el trabajo asalariado es una forma de esclavitud. Y de ahí vienen, pues por ejemplo, el fenómeno del alcoholismo. Es tan horrible el trabajo asalariado que la gente se alcoholiza para sobrellevarlo, el fenómeno del tabaquismo, el fenómeno de las drogas y el fenómeno aterrador de la crisis demográfica, puesto que donde se persigue a las mujeres por ser madres de una manera frenética y cada vez más frenética es en las empresas. En las empresas las mujeres con hijos son perseguidas, marginadas, insultadas e incluso agredidas, obligadas a abortar, y esto es una de las maldades mayores que tiene el trabajo asalariado, que es una forma de trabajo no libre. Entonces tenemos que conquistar una forma libre de trabajo, y esa forma libre existió en el pasado y todavía se conservan ciertos restos en las actividades que yo he citado, como es la hacendera, como es el ausolán y otras. Así pues, el estudio del origen de la génesis del comunal me llevó directamente al análisis de la sociedad navarra. Quiero decir que ya hacía tiempo que yo había observado un fenómeno curioso e interesante, pero no sabía valorarlo, que es lo que se llamó el movimiento Bagauda en el siglo V. Ya tengo por ahí en Cap de Sasso, por ejemplo, tengo un vídeo en el encuentro de rurales enredados que hizo el 15M, me parece que en 2013, allí yo hice una charla que fue multitudinaria y que gustó muchísimo a la gente sobre el fenómeno Bagauda. También porque Cap de Sasso, que está, pues creo que en Huesca, fue el territorio, el lugar donde se dio el enfrentamiento entre los revolucionarios bagaudas y las tropas del Imperio Romano en desintegración y sus mercenarios visigodos. Allí fue la zona. Pero en esa época todavía no había comprendido bien la naturaleza real de la rebelión bagauda.
sobre la cual tenemos bastante documentación y bastantes textos escritos, no solo los de Salviano de Marsella, sino también los de un hispano, exactamente una persona que nacida en el territorio actual de Portugal, que se llama Idacio. Yo releía los textos clásicos y algunos más, bueno, no era capaz de llegar a conclusiones. Fue el año pasado que se organizaron unas jornadas en un espacio, en un lugar, en una población del Estado francés dedicada a los bagaudas, cuando de alguna manera preparar mi ponencia allí fue cuando lo entendí, o hace 2 años más bien, no recuerdo. Los descubrimientos de repente son súbitos, ¿no? Y entonces todos los datos de la historia me encajaron. O sea, la revolución bagauda fue más o menos como explico aquí en mi ponencia, que tiene este título, un poquito así, digamos, largo y quizá solemne, que se llama El derecho consuetudinario en Navarra, de la revolución de la Alta Edad Media al fuero general. El derecho consuetudinario en Navarra, es decir, el derecho de la comunidad, no el derecho del Estado, no el derecho que hacen los juristas, sino el derecho que hace la gente común. El origen de ese derecho es el Bassarre, es el Concejo Abierto, es allí donde la gente se reúne y establece normas de derecho. Quiere decir que estas normas son obligadas para todos y todas las gentes de esa colectividad, de esa comunidad, y si no se cumplen se impone una sanción. Pero yo luego pongo el derecho constitucional en Navarra de la revolución de la Alta Edad Media. La gente se quedará sorprendida, porque la historiografía académica, la historiografía burguesa, la vil y miserable historiografía que se hace habitualmente, presenta la Edad Media como una época de horrores, de oscuridad, sobre todo la Alta Edad Media. Bueno, es una maldición todo lo que pasó, ¿no? Y es tan curioso y tan ridículo todo lo que hacen los historiadores oficiales, que cuando les preguntas, bueno, si todo aquello fue tan espantoso y tan horrible, ¿cuál es el origen del comunal? Pero para ellos también el comunal es horrible. Ahora ya no se atreven tanto a hincarle el diente al comunal y a escupir sobre él. Ya se lo piensan más, porque saben que en el corazón de la gente, no solamente de la gente rural, sino de la gente urbana, hay una simpatía inmensa y enorme. Y entonces pues tragan saliva, se rascan una oreja y no saben qué decir, ¿no? Porque perfectamente es conocido que la documentación escrita sobre el comunal es del siglo X, pero todos los historiadores, todos, reconocen que existía antes. Considerando que en el mundo romano no pudo existir comunal y no lo hubo, porque allí lo que existía eran las grandes extensiones latifundistas en las 3 formas de propiedad que adoptaba la tierra en el mundo romano, que era la propiedad del Estado, que era muy importante. La propiedad del Estado no es propiedad comunal. La gente miserable que defiende esto está mintiendo. La propiedad comunal, como su propio nombre indica, es la del común de los vecinos. La propiedad estatal es otra. O sea, ahora mismo hay montes estatales, bien sea del gobierno de Madrid, o bien sean de las comunidades autónomas, o bien de los ayuntamientos, que tienen un estatuto prácticamente indiferenciable al de los montes de propiedad privada. El comunal es cuando hay un común, una comunidad que lo gobierna absolutamente, es decir, una asamblea de vecinos o una junta, si queréis usar una terminología más neutra, que lo gobierna y decide absolutamente lo que puede hacer con él. Todas las decisiones sobre un terreno, si es comunal, lo toman el común de los vecinos y las vecinas. Todos los adultos que allí viven son los que toman las decisiones. Por lo tanto, en el mundo romano solo había 3 formas de propiedad. Podemos añadir luego una cuarta que explicaré, que era la propiedad del Estado, la propiedad de los latifundistas y la tercera, que es la propiedad de los templos paganos, que tenían muchas tierras. Los templos paganos tenían muchas tierras, no vivían del aire, obviamente. Luego existía también una pequeña propiedad, aunque ya desde el finales de la República pues se fue menguando y fue disminuyendo en todos los lugares, puesto que, bueno, a través de los tributos, de la necesidad de reclutar tropas, la gente pasaba casi 20 años en el ejército, entonces cuando volvía, pues su familia se había arruinado y habían vendido la tierra. Así pues, como solo había estas formas de propiedad, ¿cómo es posible que luego de repente en el siglo IX aparece una propiedad comunal, una propiedad colectiva? ¿En qué momento se creó? ¿De qué manera? ¿Quién lo creó y por qué? ¿Por qué se creó?
Entonces esto es muy interesante. O sea, tienen que venir historiadores de fuera, como es el canadiense David Basberg, para explicarnos que en la Corona de Castilla, en los territorios de la Corona de Castilla en el siglo XVI, el comunal estaba por todas partes, que la propiedad fundamental y principal en todas partes era comunal. Y que lo otro, es verdad que había un poco de tierras de la corona, sobre todo la corona era el centro del poder de la reacción, el poder del Estado, también había algunas tierras de la Iglesia, habría que distinguir entre tierras estrictamente de la Iglesia y tierras que eran donadas a la Iglesia para atender necesidades sociales, como cuidar de asilos, poner hospitales, etcétera, etcétera. Y luego existían también tierras de la nobleza, muy a menudo indistinguibles de la corona, puesto que muy a menudo era la corona la que otorgaba tierras a un noble, pero tierras de su patrimonio. Se suele admitir que el 20% de las tierras eran tierras de la corona y el 80% tierras de comunal. Todo esto fue cambiando con el paso de los siglos, cada vez hubo más tierras de la corona y menos del comunal, desgraciadamente. Como sabéis, ya Felipe II hizo una desamortización, una venta de comunal en el último tercio del siglo XVI. Y ya hubo también muchas apropiaciones, incluso contra derecho, de nobles que acudían pues, por la violencia a privar de trozos, parcelas de comunal a los pueblos. Pero incluso así, cuando David Basberg, este historiador del mundo agrario, estudia las formas de propiedad en la Corona de Castilla en el siglo XVI, todavía encuentra que el comunal es abrumadoramente superior al resto. Que esto se ha ocultado, se ha falseado, indica hasta qué punto, bueno, nuestra historia ha sido falseada, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea el comunal? Pues el comunal se crea en una revolución, obviamente, porque es una realización revolucionaria. Y esa revolución no es ni más ni menos que el movimiento Bagauda. ¿Por qué podemos estar seguros de ello? Pues porque antes y después del movimiento Bagauda todo cambia. Si estudiamos muy atentamente las condiciones de existencia del norte de la península ibérica, de lo que hoy es Euskal Herria, encontramos que si anteriormente había habido una presencia de Roma muy fuerte, que incluso se detecta arqueológicamente hoy, pues esa presencia, claro, iba acompañada al latifundio. La propiedad era latifundista, indistintamente que fuera privada, estatal o de los templos paganos. ¿Y qué sucede luego? Todo esto desaparece. Es decir, los latifundios desaparecen, desaparecen las ciudades, etc. Por ejemplo, si nosotros tomamos la Euskal Herria, Navarra, que es donde el movimiento Bagauda tiene su centro en el siglo IV, es de una manera. Y si lo estudiamos en el siglo VI, a partir de la escasísima documentación que nos ha llegado, pero algo hay, encontramos que todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Pues yo lo explico aquí en mi artículo. Lo que ha cambiado, entre otras cosas, es que ha desaparecido el latifundio privado. Y ha desaparecido, ¿por qué? No porque se haya extinguido allí la población, al contrario, era muy potente, sino porque se había creado un tipo de latifundio comunal. Es decir, digámoslo con un lenguaje moderno, los latifundistas romanos o vascon-romanos habían sido expropiados, habían sido extinguidos como clase y en su lugar se había creado un nuevo tipo de propiedad que era comunal, que estaba inscrita a la comunidad de los vecinos que se situaban aquí o allá, es decir, en cada aldea. Claro, esto es una transformación muy revolucionaria. Ya sabemos cuándo surge el comunal. Por supuesto, en la Alta Edad Media, al ser una sociedad de tradición oral, hay muy poca documentación. La documentación escrita empieza a aparecer ya en el siglo X, cuando se van constituyendo ya formas embrionarias de Estado. En Navarra está claro que antes del siglo X todas las listas de reyes de Navarra son un timo. Hay que esperar al siglo X y sobre todo al siglo XI, que es cuando ya tenemos una estructura de Estado ya bien consolidada, aunque todavía minoritaria y débil. Por tanto, nos situamos en un territorio que para el siglo VIII y IX era distinto, radicalmente distinto a lo que había sido para los siglos II y III. Es decir, la Vasconia romana era muy diferente de la Vasconia libre,
autodeterminada, soberana y comunal que encontramos en el siglo VIII y IX. Y esto es una revolución, ¿verdad? Mucho más cuando podemos probar que tampoco había unas estructuras de Estado. Esto es fácil, muy fácil de hacer, pues leyendo la documentación visigoda sobre los vascones, que es bastante abundante. Ni una sola vez, ni una en toda esa documentación, tanto lo que dedica a Isidoro de Sevilla a estudiar este periodo, como las actas de los concilios toledanos se refieren a estructuras de Estado, ni a jefes poderosos entre los vascones, nada, nada, no hay nada. Siempre usan en el gentilicio los vascones multitud, digamos desde el punto de vista político, jurídico y económico igualitaria, en lo que no hay diferencias entre mandantes y mandados y jefes y dirigidos, cosa que no pasaba en absoluto en la sociedad romana, vascona. Por lo tanto, el comunal surge de una revolución muy importante que yo en el texto la defino por 15 características. Una de ellas es esta, otra la desaparición de las ciudades. Navarra era un lugar lleno de ciudades en el periodo romano y luego desaparece. Otra es que se deja de acuñar moneda. No se acuña moneda ni aparece tampoco ninguna sustitución a la moneda romana. Otra tercera cuestión es que los visigodos mantienen siempre como enemigos seculares a los vascones contra los que combaten. Por tanto, podemos considerar que, en contra de la tesis del historiador Idacio, que se ocupa de los vagaudas, que es que quien lo dice, aunque no explícitamente, pero lo insinúa mucho, estos son derrotados efectivamente en la raya del Ebro, en los combates que tienen contra los mercenarios visigodos que vienen aquí enviados por los romanos, pero se salvan en el Pirineo. Como han hecho durante milenios todos los movimientos insurgentes en todas partes del mundo, cuando se ven en una situación muy difícil en el Ebro, se refugian en el Pirineo. De ahí viene la palabra derecho pirenaico. Es decir, muchos autores han observado que en el Pirineo hay un derecho diferenciado, un derecho distinto, una manera de establecer las normas legales que son diferentes. Pero bueno, solo son parcialmente diferentes, porque todo el derecho medieval hacia el sur, según se va haciendo retroceder al imperialismo islámico, entonces es una herencia del derecho pirenaico. El derecho pirenaico se convierte en un modelo que se va a extender hacia el sur. Yo me he centrado en este caso porque es el mejor documentado. Puede ser que hubiera algo similar a la Revolución Bagauda en periodos más tardíos, en lo que es Asturias o en lo que es Cantabria. Bueno, Cantabria está tan cerca de la antigua Vasconia que no tenían que ir muy lejos donde aprender, ¿no? Y puede ser también que en otros lugares de Europa suceda lo mismo. Por ejemplo, hay algún historiador que dice con movimientos muy parecidos, aunque de otra manera se dan también en el norte de Italia. El proceso de transformación de la sociedad en Cataluña sigue criterios distintos, pero a mi entender solo formalmente distintos, puesto que el Pirineo se convierte en un nexo de unión, es decir, se convierte en un nexo de unión que unifica el espacio inicial del movimiento Bagauda con el Mediterráneo a partir de todo lo que es el sistema montañoso. Las montañas siempre han sido los lugares de la libertad. Por eso, cuando la gente huía del Estado y las instituciones, se emboscaba. Emboscarse viene de meterse en el bosque, y los bosques eran allí particularmente potentes, ¿no? Tengo un par de charlas sobre los foros de Sobrarbe, los míticos foros de Sobrarbe, cuyo centro es esta comarca de Huesca, cuyo centro es Aínsa. Sobre los foros de Sobrarbe, bueno, hay cantidad de argumentos. Invito a escuchar las charlas que tengo, creo que están algunas grabadas en vídeo. También habla aquí un poquito. Los míticos foros de Sobrarbe no son ni más ni menos para mí que el derecho pirenaico más antiguo. Muy probablemente son los que se constituyen en el siglo V y VI, en el momento, digamos, magnífico de la Revolución Bagauda. Si se estudia el Pirineo, se ve que el Sobrarbe, esta comarca, es
la más montuosa, donde están los picos más altos, donde es más agreste, y es allí donde se refugian los insurgentes bagaudas cuando se ven, digamos, en dificultades. Pero estas dificultades ya desaparecen con el desplome de la formación estatal romana, desplome definitivo en el siglo V, puesto que los herederos y continuadores del Estado romano, que son el Estado visigodo de Toledo, necesitan todavía un tiempo para reconstituir un poder similar. ¿Y qué hacen? Pues inmediatamente hacen la guerra a los vascones. Pero esta guerra no es una guerra étnica. Esto hay que entenderlo, no solamente porque los vascones sean otro pueblo, que hablen otra lengua, que no acepten el latín, que hablen el euskera. Esto es un componente, pero solo un componente. Hay un conflicto claro, una diferencia abismal, sustancial, entre las maneras de organizar la sociedad y las formas de propiedad. Y esto es lo que recoge el derecho pirenaico. Lo que tenemos del derecho pirenaico auténtico pues es lo que se conserva en los valles del Pirineo, por ejemplo en el Baztán, los sistemas de autogobierno que hay allí, de regir el comunal, de organizar la vida, de entender cómo vivir, etc. No los fueros, se ha dicho durante mucho tiempo que el foro de Jaca es el foro del derecho pirenaico por excelencia. Esto no es así, simplemente el foro de Jaca es tan breve, por favor echadle un vistacito, veréis que es tan breve que no puede organizar la vida colectiva de nada. El foro de Jaca es un texto del siglo XI que establece, como casi todos o todos los fueros escritos municipales, algún acuerdo entre la corona, en este caso la corona de Navarra, y los del lugar, y nada más, ¿no? Pero luego había otro derecho, básicamente consuetudinario, por el cual se regía la gente de Jaca, un derecho no escrito que se manifiesta en las costumbres, lo que se llamaba entonces la costumbre inmemorial. La costumbre inmemorial, es decir, lo que se conserva de la manera de vivir y de considerar qué es justo y qué es injusto, qué debe ser sancionado y qué debe ser aplaudido, es el verdadero derecho consuetudinario de construcción popular, que es radicalmente diferente al derecho romano y por lo tanto al todo derecho del Estado, incluido el derecho del Estado navarro. Así pues, ya hemos conseguido establecer la génesis del comunal, una génesis grandiosa, puesto que es una revolución que surge contra una estructura estatal atroz, que es la del Estado romano, y que elimina los elementos definitorios, la propiedad privada, el patriarcado. Esto es muy importante, ahí hay estudios muy interesantes en donde explican que el estatuto de las mujeres en el Pirineo no tiene nada que ver con el sistema patriarcal, y así aparece en toda la herencia del derecho consuetudinario, incluso también cuando se da en Castilla y en otros territorios peninsulares o en Cataluña, etc. También se crea el trabajo libre. El trabajo libre es fundamental. Actualmente lo que nos está matando literalmente es el trabajo asalariado, las empresas, todas estas historietas que nos dicen ahora de que es que con los robots o hacer, mira, los robots, todas las máquinas desde que se inventó el maquinismo han servido siempre para machacar a los trabajadores, para triturarles, y de hecho se está llegando a una situación que ya no podemos más, estamos agobiados, la gente se está refugiando en las drogas legales, sobre todo las mujeres, en los psicofármacos, en las ilegales, en fin, no hay quien lo soporte. Entonces tiene que haber una revolución que devuelva al trabajo su naturaleza de actividad creativa, de actividad constructiva. El trabajo tiene que ser no solamente útil para construir bienes, sino para construir al propio ser humano. El ser humano tiene que autoconstruirse por el trabajo es bueno, pero no el trabajo actual, que es un horror. Pero quienes, considerando que el trabajo actual es insoportable, condenan el trabajo en todas sus formas, se equivocan. Tenemos que liberar al trabajo y ser todas y todos trabajadores, ¿cómo no? Entonces esta revolución es la que tiene lugar. Pero la condición humana es voluble y, por desgracia, a partir del siglo XI empiezan a surgir estructuras estatales en Navarra, que había sido la cuna de la Revolución Bagauda, y uno de sus focos está por ver si ha habido otros focos o no. Yo me inclino que sí, aunque no lo tengo estudiado. Hay que tener en cuenta que todo esto hace que Europa cambie.
La influencia que tiene el movimiento Bagauda es enorme, porque se va extendiendo por toda Europa y establece una sociedad que es la sociedad europea tal como la hemos conocido, con unas características que es la libertad individual, las libertades colectivas, la noción de persona que no existe prácticamente en ninguna cultura. Casi ninguna cultura de por ahí, de otros territorios, tiene la noción de persona. Es verdad que aparece en Grecia, pero está restringida solo a las personas de las élites masculinas, no se aplicaba ni a las mujeres, ni a los esclavos, ni a los extranjeros, mientras que aquí la revolución Bagauda universaliza la noción de persona, de tal manera que persona es cualquier ser humano, cualquiera que haya nacido como ser humano es una persona. Esto que a nosotros nos parece obvio es una revolución enorme, porque anteriormente no era así, solo eran personas, solo eran seres humanos, los varones que tenían un patrimonio, que tenían unos bienes, etc. Y eso igual en Roma. Es más, la noción de persona en las estructuras políticas alto medievales se identifica con la de vecino. ¿Y qué es vecino? Pues el que vive en algún lado, como ahora. Cualquiera que viva en un sitio es vecino, y cualquiera que es vecino, indistintamente sea hombre o mujer, si es mayor de edad, pues es persona. Entonces la idea de persona tiene unas características fundamentales. Solo por ser persona tienes derecho, un montón de derechos, una enorme cantidad de derechos. Por ejemplo, en el derecho foral castellano, pues ser persona te permite participar en el comunal, usufructuar los bienes del comunal, meter los ganados, coger madera de los montes, tener derecho a construir una casa donde elijas, donde quieras. Es decir, había un montón de derechos económicos que luego se perdieron a partir de la desamortización, con esa maravilla que se llama la Revolución Liberal, con la Constitución de 1812, que es tan adorada. 1812 quería decir, tan adorada pues por todos los liberales, por todos los izquierdistas, por todos los marxistas, por toda esta gente, por toda esta burguesía intelectual hoy en plena desintegración, que vamos, escuchan la palabrita Constitución de 1812 y se desmayan, cuando realmente fue un retroceso enorme, igual que la Revolución Francesa, nos retrotrae a una etapa anterior. Y luego, bueno, pues aquí estamos a pesar de ello. Pero, como decía antes, hay unas estructuras de Estado que empiezan a constituirse claramente en Navarra en el siglo XI ya. Ahí ya sí hay un poder estatal establecido que se pone en manifiesto en que en cada territorio, en cada merindad ya hay un representante de la corona, del rey, capaz de cobrar impuestos, de levantar tropas. Empieza ya, esto no lo tengo muy claro, en qué momento se empieza a acuñar moneda. Para el caso de Navarra, en el caso de Castilla es para el siglo XI, y se va así constituyendo un sistema, digamos, estatal, porque la moneda es una función estatal y mucho menos una función mercantil. Se equivocan quienes creen que la moneda sirve básicamente para el mercado. El comunal, pues se puede ver de una manera superficial o se puede hacer un metaanálisis. No voy a hacer ahora el metaanálisis del comunal, lo haré otro día, entrando ya en un debate económico fuerte, pero estoy persuadido de que ahí está la clave para la extinción del capitalismo y para el combate realmente anticapitalista, en contra del falso anticapitalismo de Estado y del falso anticapitalismo de grandes almacenes. Ni el capitalismo de Estado, que es más bien productivo, ni el anticapitalismo de grandes almacenes puede ser solución. Sin embargo, el comunal nos explica, nos da la clave, cómo se constituye, cuál es su ideología rectora, cómo se va haciendo, y también, por desgracia, cómo se va liquidando ya a partir del siglo XVI, empieza a entrar en decadencia, más en el siglo XVIII y luego completamente ya en el siglo XIX. De nuevo, pues encontramos lo que existía ya en el mundo de la antigüedad. La diferencia es que allí había esclavos, aunque también mucho trabajo asalariado. Cuidado, las sociedades antiguas no se basaban solamente en los esclavos eran una parte de la mano de obra, muy importante era el trabajo asalariado también, y hoy el trabajo asalariado es universal. Pero atención, cuidado, porque hay tendencias muy claras a la reintroducción de la esclavitud en Europa. De hecho, con la
génesis de nuevas formaciones islámicas en Europa, ahora se está intentando, introducir mercados de esclavos, sobre todo de esclavas, como los que hay en Libia. Para si alguien no lo entiende bien, le diré que Libia está aquí mismo, está aquí al lado. Libia está muy cerca. Libia tiene unos mercados de esclavos enormes, igual que Mauritania, igual que Marruecos. En Marruecos y en Mauritania, por ejemplo, hace 2 o 3 años en Mauritania hubo una especie de insurrección de esclavos que fue reprimida por el clero islámico con el furor que le caracteriza, y ahí quedó la cosa, ¿no? Y por supuesto la tolerante, permisiva, multicultural, etcétera, Unión Europea no dijo nada, agachó la cabeza para vergüenza de todos los europeos que no salieron ahí en defensa de esta gente que está tratada en Mauritania como esclavos. No tengo datos al respecto de cuál es el porcentaje de la población activa en Mauritania que son esclavos y esclavas, pero al parecer es bastante alta. Y todo ello está ligado al Islam, porque el Islam es la religión de la esclavitud. No puede pensarse en el Islam sin entender que ellos promueven el trabajo esclavo de una manera, firmísima, de tal manera que Al-Ándalus era el gran centro de esclavos, y de ahí que el combate que los pueblos libres del norte, tanto Asturias como Castilla, como Navarra, como Cataluña, como Aragón, como Galicia, van librando contra Al-Ándalus, está ligado en gran medida, es una lucha contra la esclavitud, contra los espantosos, horribles mercados de esclavos y sobre todo de esclavas que había en el siglo X, donde no se vendían 2 o 3, no, se vendían decenas de miles, cientos de miles cada año de personas, muchas de ellas capturadas en los pueblos del norte, otras traídas de África. Se vendían muchos esclavos negros y muchos esclavos eslavos, porque la palabra eslavo solo significa esclavo, y eso es debido al califato de Córdoba, que compraba cientos de miles de esclavos capturados en lo que hoy es en la Eslavonia, de la época de los siglos 9 y 10, que de ahí sale luego cuando decimos es que los rusos son eslavos. Los eslavos son simplemente esclavos. Esa palabrita se la deben al maravilloso, ya sabéis, era el paraíso realizado en la tierra, Califato de Córdoba, una de las formaciones esclavistas peores de la historia, si no la peor. Sin duda, más esclavista que Roma, más esclavista de los visigodos, y ya es decir, porque los visigodos no se andaban con chiquitas, y también, a mi juicio, más esclavista que Grecia. Por tanto, los combates del pasado nos tienen que ayudar a comprender cómo librar los combates del futuro, que serán muy fuertes porque la revolución altomedieval europea pasó. Ahora lo que estamos en una Europa en desintegración, en decadencia, en descomposición. Y si nos retrotraemos a aquel gran acontecimiento que realizó la cultura europea y que construyó la Europa que nosotros estamos acostumbrados a ver, que va a desaparecer en nada, porque se está haciendo un europeicidio, y lo están haciendo las élites europeas, sobre todo las élites alemanas, que odian convulsivamente todo lo europeo positivo. Entonces, pues tenemos ahí que salir y dar el pecho por las cosas positivas de los pueblos europeos, por su cultura, por su historia, de la que nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos, porque la revolución altomedieval fue grandiosa.